tallo encefálico 1, la primera parte, la más fácil. Vamos a empezarla. El tallo encefálico consta de lo que estamos viendo en la imagen, solo de tres estructuras anatómicas. ¿Ya? Solo de tres estructuras. Que son de arriba a abajo, el mesencéfalo o istmo cerebral también se llama. Mesencéfalo. Por debajo, el puente o protuberancia. Y por debajo, el bulbo o médula oblonga. ¿Ya? Médula oblonga. Estas tres estructuras conforman, como está en la imagen, el tronco encefálico. Entonces, ¿qué limita hacia lo grande el tronco encefálico? Por abajo, la médula espinal, que sería esto, y por arriba vendría a ser el diencéfalo. Y ustedes dirán, ¿qué es el diencéfalo? El diencéfalo solamente es sustancia gris mezclada con núcleos, donde está el hipotálamo, tálamo y demás núcleos que vamos a ver en ese tema. ¿Qué más? Está relacionada posteriormente con el cerebelo. Y al cerebelo, esto tiene que quedar claro, se conecta, el tallo encefálico se conecta con el cerebelo mediante ¿qué? Mediante los pedúnculos cerebelosos, que no los van a confundir con los pedúnculos cerebrales. Ya ahora vamos a ver eso. Muy bien. Entonces esa parte está, yo creo que de más. Todos ya se ubican eso muy bien. Que esas tres estructuras hay que estudiarlas. Les recomiendo siempre que traten de ver imágenes reales cuando vayan a estudiar estos temas. ¿Ya? Porque después de ver la imagen real, ustedes agarren su cuaderno y dibújenlo. Y así se van a acordar qué estructura era cuál. Esta era una pirámide, este era un tal nervio, aquí había un surco, luego había un tubérculo, habían cuerpos mamilares, por ahí salía tal nervio, etcétera, etcétera. Pero ustedes tienen que dibujarlo. ¿Ya? Obviamente ver la imagen, estudiar y luego dibujarse. Al dibujar esta parte ya no se van a confundir tanto y van a memorizárselo. Y van a ver que tiene mucho sentido, que al principio parece todo chino. Bien, estamos viendo acá una vista anterior del tronco encefálico. Aquí abajo, ¿qué estaría? La médula espinal. Y arriba está el diencéfalo. Y luego el cerebro ya, la corteza cerebral. Entonces vamos a ver la configuración externa. Algo más que les recalco, y era importante que vean el video de pares craneales, es que miren, está lleno de salida y entrada de diferentes nervios. Miren, por todos lados están saliendo y entrando nervios. Todos estos son los pares craneales. Todos esos nerviositos que están saliendo. Y tienen que saber a qué nivel están entrando o saliendo. ¿Ya? ¿Y cómo se denomina en ese sector por donde sale? Se denomina origen aparente. ¿Ya? Origen aparente. Entonces, como aparentemente está saliendo de este surco, entonces nosotros ya sabemos que es el origen aparente. Pero realmente, el origen real es dentro del tallo cerebral. Si es que abrimos el tallo cerebral, por dentro vamos a ver núcleos. Núcleos que van a ser más grises, llenos de neuronitas. Esos son diferentes. Hay muchos núcleos, no solo de los pares craneales, hay núcleos que conectan puente con cerebelo, puente con cerebro, etcétera, etcétera. Hay muchos núcleos, pero también están los núcleos de los pares craneales por dentro. Y esos son los orígenes reales. Y eso vamos a verlo en configuración interna. Ahora estamos viendo configuración externa. Igual vemos los pares craneales, pero ya no en su origen real, sino en su origen aparente, porque aparentemente están saliendo de estos lugares.
y ahí vamos a ver surcos al lado de tal eminencia, por debajo de tal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Probablemente les vayan a preguntar eso, ya que estamos viendo configuración externa. ¿Ya? El truquito que les había enseñado en la clase de pares craneales era que del mesencéfalo, que es esto que estoy mostrando, que estoy marcando, del mesencéfalo salían dos pares craneales, que eran el 3 y el 4. Y aquí están viendo justamente esos dos pares craneales. Estos dos nervios son el par craneal número 3. A ver, veamos la flechita. Sí, el nervio oculomotor, el 3. Entonces, este otro ramito que está saliendo por los costados tiene que ser, por la regla, el par número 4. Entonces, veamos la flechita y este es el nervio troclear, el cuarto par craneal. ¿Ya? Por debajo vemos el puente. Del puente, ¿qué estructuras salían? ¿Qué nervios salían? Dijimos lo siguiente, sería el 5, 6, 7 y 8. Este vendría a ser el 5 del puente, nervio trigémino del 5. Luego nos faltan más nervios que serían el 6, 7 y 8. Entonces, por ende, estos que están saliendo del puente tienen que ser el 6, 7 y 8. Veamos, el 6, este otro el 7 y este otro el 8. Entonces se está cumpliendo esa regla, ¿ya? El 5, 6, 7 y 8, esos pares del puente. Y acá abajo, que ya es el bulbo o la médula oblonga, van a salir los demás pares craneales que faltan, que vendrían a ser el 9, 10, 11 y 12. Efectivamente acá están 9, 10, 11 y 12. 11 y 12, ¿ya? Entonces se está cumpliendo eso. Eso es lo primero que desde ya tiene que estar grabado en sus cabezas. Esos pares craneales nacen de tal porción del tallo encefálico. Sabiendo esto, solo hay que situar a esos ramos nerviosos en qué lugarcito exactamente salen, en qué surco, al lado de qué, etcétera. Solo eso más para afinar la parte del origen aparente. Porque a lo grande, si nos dicen origen aparente del nervio trigémino, que es el 5, nosotros ya nos acordamos y directamente lo primero que decimos es del puente. Y de ahí si nos preguntan, ¿de qué parte del puente? Entonces eso es lo que vamos a ver. Les reitero, origen aparente, porque estamos viéndolo. Si es origen real, abro el tallo y veo los núcleos, ya por dentro, que vamos a ver en el siguiente tema de configuración interna. Muy bien, entonces ya este vistazo está súper. Esa era la cara anterior. Ahora vamos a ver la cara lateral. No hay mucho de la cara lateral. Antes vamos a remarcar el mesencéfalo. Lo que se ve es todo esto. Por debajo del tracto óptico, que sería esto, que ya pertenece al diencéfalo, y llega por la parte de abajo a conectar con el puente. Entonces todo esto es el mesencéfalo. Por debajo del puente, que es una protuberancia, eso está bien fácil, no hay donde perderse, que limita arriba con el mesencéfalo y abajo con la médula oblonga. Esta es la médula oblonga y limita arriba con el puente, y abajo ¿con quién limita? Con la médula espinal. ¿Ya? Entonces esa parte grande está fácil. Lo que sí es que tenemos que saber exactamente dónde, y eso les van a preguntar. La cara lateral igual, esta imagen la puse para ver un par de epónimos que pueden preguntarles. El puente o protuberancia también se llama puente de Berolio, ¿ya? El mesencéfalo también se llama cerebro medio, también se llama istmo del cerebro. El bulbo raquídeo también es la médula oblonga. Todo eso es el tallo cerebral. Acá vemos más. Toda esta parte de configuración externa, sí o sí con dibujitos van a verlo, ¿ya? Así se les va a quedar mejor. Y dividirlo. Miren, el tallo encefálico es lo de verde y arriba es el diencéfalo, que es para otro tema. La cara posterior.
si entienden bien la cara posterior, cuando lean, ya no se van a ya no se van a confundir. Porque normalmente uno se pregunta cuál es el cuarto ventrículo, por qué hablan tanto de cuarto ventrículo, y ahí es donde empiezan a perder el hilo. Entonces, con las imágenes. En los libros, tanto en el de Campo Hermoso como en el de Arené, no hay imágenes tan descriptivas. Y esta parte de configuración externa tiene que ser bien descriptiva. Bien, entonces esta es la cara posterior, y por la cara posterior también tenemos que diferenciar cuál es mesencéfalo, cuál es puente y cuál es bulbo. Entonces los límites vamos a verlos ahora con cada uno, pero desde ya les digo que este rombo que estoy marcando, este rombo, ese es el cuarto ventrículo, el piso del cuarto ventrículo. Y ese cuarto ventrículo está compartido por dos, por el bulbo raquídeo y también por el puente, que es esto. Entonces este puente y el bulbo raquídeo, ambos en su cara posterior, están relacionadas con el cuarto ventrículo. ¿Y qué es el cuarto ventrículo? Solo es una cavidad, un huequito, continuación del epéndimo. ¿Se acuerdan que era el epéndimo? ¿No ven? La médula. Dentro de la sustancia gris había un agujerito por donde iba el líquido cefalorraquídeo. Ese agujerito llega a la médula oblonga y se empieza a abrir y se empieza a hacer más grande y forma el cuarto ventrículo. Y luego llega a ese líquido al cerebro, ¿ya? Entonces por atrás podemos verlo al cuarto ventrículo. ¿Pero qué no nos deja ver el cuarto ventrículo? El cerebelo. Por eso el cerebelo hay que apartarlo para poder ver el cuarto ventrículo. ¿Y qué une el cerebelo con el tallo cerebral? Lo une estos pedúnculos. Aquí dice pedúnculo cerebral superior, pedúnculo cerebral medio y pedúnculo cerebral inferior. Cada uno del respectivo órgano. El superior del mesencéfalo, el de arriba. El pedúnculo cerebeloso medio del puente y el pedúnculo cerebeloso inferior del bulbo, ¿ya? Entonces, si les preguntan qué une el cerebelo con el tallo, los tres pedúnculos. Ya saben que nacen de arriba a abajo de las tres estructuras. ¿Ya? Entonces, estas dos imágenes, esta y esta, todo el tiempo tienen que estar dibujándola, y la voy a poner a cada rato para ver que es mucho mejor que lo aprendan de esa forma. Ahora, esto es lo que tienen que saber principalmente para este tema. Después para el parcial es un poco difícil que les pregunten tan a fondo, pero ahora para esta práctica tienen que saberlo. Los límites del bulbo o médula oblonga. Primeramente tienen que dominar los límites, de dónde a dónde es. Inferiormente, desde el borde inferior de los fascículos córtico-espinales. Estos fascículos córtico-espinales los han visto en médula espinal y son fascículos, como su nombre dice, córtico, que vienen de la corteza cerebral, espinales, hasta la médula espinal. Ahora les explico con el dibujito, que es más fácil. Ese es el borde inferior, ¿ya? Exactamente. Y desde que se ve los fascículos, desde ahí para abajo, desde la cruzación de los fascículos para abajo, ya sería médula espinal, ya no sería médula oblonga, porque el límite inferior es este. Superiormente, ¿con quién limita? Con el puente, ya sabemos, pero exactamente con qué lugar. Con el surco bulbo pontino. Eso anteriormente. Y posteriormente limita con una línea imaginaria entre los ángulos laterales del cuarto ventrículo. Entonces, en la parte inferior tiene solo un límite. Los fascículos corticoespinales, cuando se cruzan, hacen una línea transversa y ese es el límite. Pero superiormente había tenido un límite anterior y un límite posterior. Dos límites. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquí uno y aquí dos? Porque la médula oblonga tiene una forma de pirámide de base
superior, es decir, así. Esta es una formita de la médula oblonga. Es una pirámide donde la base, que vendría a ser esto, es superior. Aquí está chocando con el puente. Entonces, en la parte inferior, como dice su límite inferior, suficiente, pues los fascículos córtico-espinales. Ahí hay fascículos, eso lo limita. Y superiormente tiene un límite anterior, aquí adelante, y un límite posterior. El límite anterior es el surco bulbopontino, este surco. Y el límite posterior es una línea entre los ángulos laterales del cuarto ventrículo. ¿Ya? Ahora les explico más detalladamente. Estos simplemente son numeritos. Para el parcial no se preocupen mucho en memorizar esto. Ahora lo pongo por si acaso, como es un tema fácil y cortito. Por ahí les preguntan, ¿ya? Por si acaso ténganlo. Longitud 3 centímetros, diámetro transversal de 10 a 25 milímetros. Obviamente, en la parte de arriba, donde es la base, va a ser más ancho, y ahí va a ser 25 milímetros. Y en la parte del vértice, abajo, va a ser 10 milímetros. Y de grosor, 15 milímetros. Pesa 6 a 7 gramos. Eso solo como extra. Apréndanlo para esta clase, pero no lo vayan a repasar mucho para el parcial. Bien, entonces esos límites veremos. Este era el bulbo, ¿no ve? Este bulbo dice que inferiormente está separado de la médula por esta cosita, esto que estoy marcando. ¿Qué dice? Decusación de las pirámides. ¿Qué quiere decir decusación de las pirámides? La decusación de estos fascículos, los fascículos córtico-espinales, también son llamados fascículos piramidales. ¿Ya? Entonces, estos fascículos piramidales o fascículos córtico-espinales se cruzan. ¿Qué quiere decir eso? Que por aquí está viniendo el izquierdo y por el otro lado el derecho, y en esta parte se cruzan. El derecho se vuelve izquierdo y el izquierdo se vuelve derecho. Se cruzan y ahí es el límite inferior de la médula oblonga. De ahí para abajo ya es médula espinal. De ahí para arriba ya es médula oblonga. El límite superior vendría a ser en la parte anterior, como dice aquí, anteriormente, el surco bulbopontino. Entonces, este es el surco bulbopontino. Este de acá. Voy a cambiar a resaltador. Este de acá es el surco bulbopontino. Este surco, por donde están saliendo estos nervios. Anteriormente, pero si quiero verlo de atrás, ¿qué dice que era el límite? Posteriormente, el límite eran los ángulos laterales del cuarto ventrículo. Entonces me voy a la cara posterior, veo el bulbo y veo el cuarto ventrículo. Este es el cuarto ventrículo que estoy marcando, es una forma de rombo. Dice que es en una línea imaginaria entre los ángulos laterales. Este cuarto ventrículo tiene 4 ángulos, un ángulo superior, un ángulo inferior y 2 ángulos laterales. Entre estos 2 ángulos laterales imaginamos una línea como la que estoy marcando, una línea, y ese es el límite posterior y superior de la médula oblonga, ¿ya? O de bulbo. Entonces está cumpliendo lo que dice. Anteriormente por el surco bulbopontino y posteriormente por una línea entre los ángulos laterales del cuarto ventrículo. Inferiormente era por los fascículos córtico-espinales. Ya lo vimos inferiormente, superiormente y anterior vimos el surco y posteriormente en esa línea entre los ángulos laterales del cuarto ventrículo. Entonces esta parte ustedes ya tienen que, ya la han entendido, solo les queda repasar y ya saben los límites del
de la médula oblonga. Así, fácil y sencillo, son los límites. Después de esto tenemos que ver las caras. Como son estructuras del tallo encefálico que se parecen técnicamente, a excepción de puente, van a tener todos una cara anterior, una cara posterior y caras laterales. Anterior, posterior y caras laterales. Y todas las estructuras del cuerpo, la mayoría de las veces tienen esas caras, anterior, posterior y lateral. Superior e inferior puede ser también, pero más se usa para los límites. Entonces, otra imagen. Acá tenemos que ver las estructuras. ¿Qué les van a decir? Les van a decir mencione las estructuras de la cara anterior del bulbo. Entonces ustedes ahí ya tienen que estar bien capos porque ya van a dibujar su bulbo y ya lo han entendido. Primero, como es continuación de la médula espinal, esto es médula espinal, como es su continuación, entonces se va a parecer pues mucho a la médula espinal, solo sería como una médula espinal agrandada, ¿ya? Entonces va a tener un surco o fisura medio anterior, que es este, surco medio anterior. Por los costados del surco medio anterior van a estar las famosas pirámides. ¿Y por qué se llaman pirámides estos? ¿Por qué se llaman pirámides todo esto y esto? Porque por ahí pasa el fascículo córtico espinal o fascículo piramidal, lo que vimos hace rato. Esos fascículos pasan por estas pirámides y se cruzan aquí, y esa cruzación era el límite inferior, ¿no? Y por eso se llaman fascículos piramidales, porque pasan por estas pirámides, que sería como el cordón anterior de la médula. Ubican la médula, ¿no ve? Que tiene cordón anterior, lateral y posterior. Esto sería análogo al cordón anterior, pero ya se llaman pirámides. Luego de esto hay un surquito atrás de las pirámides, y este surco es importante. ¿Por qué? Porque sale un par craneal de ese surco. Ese surco se llama surco preolivar o surco del hipogloso. Este de acá, surco preolivar o surco del hipogloso. Como están viendo, de ahí están saliendo filetes nerviosos. Están saliendo filetes nerviosos. ¿De qué nervio? Para formar un nervio solo, que vendría a ser el nervio hipogloso. Entonces ya sabemos el origen aparente del nervio hipogloso, del 12 par craneal. Este es el 12. Importante entonces, ¿de dónde sale el hipogloso? Sale del bulbo, pero exactamente ¿de dónde? Del surco preolivar o surco del hipogloso, así se llama, ¿ya? ¿Por qué preolivar? Porque atrás de este surquito está la oliva, por eso preolivar, adelante de la oliva, ¿ya? Entonces esas son las principales estructuras que tiene. Por la parte de arriba, ¿qué más van a ver? Imaginen que estoy exponiendo. En la parte de arriba, que ustedes van a exponer así, se continúa y cuando se continúa con el puente, forma, además del surco, este surco, ¿cómo se llamaba? Se llamaba surco bulbo pontino, porque es del bulbo y el puente. Cuando llega al puente se forma un agujero que tiene varios nombres, ¿ya? Algunos le conocen como agujero ciego y otros le conocen, tiene un epónimo antiguo, igual es un nombre largo que no es necesario que se lo memoricen ahora, ¿ya? Entonces, ¿dónde me quedé? Eso, ¿ya? Sobre todo, van a disculpar, un ratito me he distraído. Agujero ciego, ¿ya? Lo más común. Está entre el puente y el bulbo, nada más. ¿Qué más es importante acá? Que hay este surquito, que es el surco bulbo pontino. Eso está fácil, ¿no ve? Surco bulbo pontino, entre el bulbo y el puente. ¿Por qué es importante?
Porque de este surco bulbo pontino nacen estos nervios de acá y son pares craneales. ¿Qué pares craneales? ¿Cuál era la regla? En el del puente. Estos pares craneales por si acaso están saliendo del puente. Estos de abajo son del bulbo. Estos de acá son del puente. Y están naciendo 3. Aquí se ahorran parte del estudio. 3 están saliendo por este surco bulbopontino. Del puente dijimos, ¿qué pares craneales salen? El 5, 6, 7, 8. El 5 es este. Entonces estos son el 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. Abducens, facial y vestibulococlear. En ese orden. Entonces les pregunto, ¿esos nervios salen de dónde? Del surco bulbopontino. Y en la parte del medio tiene agujero ciego. Muy bien. Nada más, súper fácil. Esa es la parte anterior de la médula oblonga. ¿Ya? Esas partecitas tienen que reconocerles. Ahora nos vamos a la cara posterior. ¿Ya? ¿Qué estructuras hay en la cara posterior? Recordamos que es parecido a una médula espinal, solo que más gordita. Entonces en la cara posterior va a dividirse primero en dos partes. ¿Ya? En dos partes. Una parte superior y una parte inferior. Aquí está el límite. Yo lo estoy poniendo con mi lápiz. Esta parte de arriba es la parte superior y esta parte de abajo es la parte posterior. Perdón, inferior. Inferior. ¿Qué hay acá? Primero, la parte inferior, idéntico a la médula espinal. Idéntico. Va a haber un surco medio posterior, va a haber un surco intermedio posterior y va a haber un surco posterolateral. 3 surcos. ¿Se acuerdan que el surco intermedio posterior dividía en 2 fascículos en la médula espinal? El más medial era el fascículo delgado y el lateral era el fascículo cuneiforme. Entonces estos fascículos siguen estando en la médula oblonga, pero sobre todo en la parte inferior, el fascículo delgado y el fascículo cuneiforme. Tienen unos tubérculos cuando están llegando ya más arriba, que se llama tubérculo grácil y tubérculo del cuneiforme. Este tubérculo grácil también se llama tubérculo delgado, el mismo nombre, tubérculo delgado. Y el cuneiforme, igual, pues cuneiforme. Tubérculos, porque se vuelven un poco más abombaditos, como están viendo en la imagen. Entonces es como ver una médula espinal de atrás, exactamente lo mismo. Pero para la parte superior, ahí sí va a haber una diferencia. Porque estos fascículos, el delgado y el cuneiforme, de ambos lados, ya se van a separar de la médula. Se separan. Este ya forma un fascículo aparte y este otro. Se separan y al separarse van a formar aquí este ángulo. Forman el ángulo inferior del cuarto ventrículo. Esta partecita. Esta es la médula oblonga y acá se están separando. Se están separando los fascículos delgado y cuneiforme para formar los pedúnculos cerebelosos inferiores. Y al mismo tiempo están limitando la parte inferior del cuarto ventrículo. ¿Se entiende, no ven? Entonces, netamente la parte superior va a ser que visualizamos a los pedúnculos cerebelosos inferiores. Nada más. Entonces solo vamos a ver a los pedúnculos. Y eso es la parte superior de la cara posterior del bulbo. ¿Qué más puedo decirles acá? Que del surco posterolateral, de este surco posterolateral, van a salir nervios, pares craneales. Estos de acá, estos pares craneales y estos, si se fijan en la imagen, están saliendo de atrás,
De atrás están saliendo estos pares. Están saliendo de este nivel, de acá y de acá. De acá, de acá y de acá. Exactamente de dónde? Del surco posterolateral. Igual que en la médula. En la médula había un surco anterolateral. En la parte posterior va a ser el surco posterolateral. Del surco anterolateral sale el nervio hipogloso. Este surco también se llama preolivar, es otro nombre. El surco posterolateral se queda como surco posterolateral y salen el resto de los 3 nervios de la médula oblonga. ¿Cuáles serían? ¿Qué pares? Serían el par número 9, el 10 y el 11. Y el 11, ¿ya? Esos pares salen de la cara posterior del surco posterolateral. Y el 12, que es el hipogloso, sale de la cara. El 12, que es el hipogloso, sale de la cara anterior, del surco anterolateral o preolivar. ¿Ya? Y estamos cumpliendo, son los 4 últimos pares. Fácil, ¿ya? La cara lateral solo vamos a ver a la oliva. ¿Qué es la oliva? Es esto que estoy marcando, es la oliva. Y adelante de la oliva está el surco preolivar. Posterior a la oliva está el surco retroolivar. Ahora, ¿cómo lo relacionamos? El surco preolivar es también el surco anterolateral. El surco retroolivar es también el surco posterolateral. Del surco anterolateral salían el nervio hipogloso o preolivar, y del retroolivar o posterolateral el resto de nervios, el 9, 10 y 11. ¿Ya? Entonces en la cara lateral solo mencionan a la oliva y la emergencia de los nervios. De esta forma pueden describir la cara anterior, la cara posterior y la cara lateral. ¿Ya? Ya saben los límites, y ahí muere la parte externa de la médula oblonga. Si no hay ninguna pregunta hasta ahí, pasamos al puente o protuberancia. ¿Ya? Bien, entonces la misma dinámica. Les van a preguntar cuáles son los límites. Entonces ustedes tienen que saber los límites de la protuberancia. Primero, ya saben que la protuberancia es la más globosa. Tiene un diámetro transversal de 40 milímetros, longitudinalmente 30 y anteroposterior 25. Les reitero que esto solo para su práctica, memorícenlo. Después no tiene mucha utilidad y en el parcial tampoco es que entre estas medidas. Bien, esto sí es más importante. Inferiormente limita con 2 estructuras, anteriormente uno y otro posteriormente. Anteriormente, ¿con quién limita? ¿Cómo limita? Por el surco bulbopontino. Posteriormente, por una línea entre los ángulos laterales del cuarto ventrículo. Igual que el bulbo, en sí se repetirían los mismos límites superiores, en este caso, del bulbo. Vamos a comprobar. El bulbo tenía superiormente un límite anterior y un límite posterior. Anterior y posterior. El anterior era el surco bulbopontino y el posterior era la línea entre ángulos laterales del cuarto ventrículo. Ese era el límite superior de la médula oblonga, como chocaba con el puente. Este límite, entonces, obviamente, tiene que ser pues el límite inferior del puente. Y está así, anteriormente por el surco bulbopontino, se repite, y posteriormente por la línea entre los ángulos laterales del cuarto ventrículo. Exactamente lo mismo, les dije que iba a usar harto esta diapositiva. Anteriormente, ¿por quién? Uy, se va a cortar. Anteriormente por el surco bulbopontino y posteriormente por la línea imaginaria entre ambos ángulos del cuarto ventrículo. Hay una línea entre ambos ángulos.
Entonces se repite el límite superior del bulbo. Entonces el bulbo superiormente limitaba por estos. Y el puente inferiormente limita por lo mismo. ¿Ya? Ahora voy a cargar la computadora. Bien. Ahora nos vamos al límite, al otro límite que vendría a ser el límite superior, que por lógica va a ser también el límite inferior del mesencéfalo. ¿Lo ven? Entonces eso ustedes ya para su ayuda. Superiormente, ¿con quién limita este puente? Limita anteriormente por el surco pontopeduncular y posteriormente por debajo de los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Dice. Vamos a ver. Superiormente por el surco pontopeduncular, nos dijo. Entonces, este es el surco pontopeduncular. ¿Por qué pontopeduncular? Porque está separando el puente de los pedúnculos cerebrales. Les dije, no confundan pedúnculos cerebelosos con pedúnculos cerebrales. Los pedúnculos cerebelosos están hacia atrás para conectar con el cerebelo. Los pedúnculos cerebrales, que son estos que estoy marcando, los pedúnculos cerebrales son los que conectan al cerebro. ¿Ya? Entonces, en la línea que une los pedúnculos con el puente, anteriormente se llama surco pontopeduncular. Y ese sería el límite superior anteriormente. Ahora la parte posterior dice por debajo de los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Nos vamos a la cara posterior y vemos que estos son los tubérculos cuadrigéminos inferiores y estos son los tubérculos cuadrigéminos superiores. Dice entonces por debajo de los inferiores, que serían estos. Vendría a ser esta línea entonces el límite posterior y superior del puente. ¿Ya? Superior y anteriormente el surco pontopeduncular y posterior y superiormente debajo de los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Ahí está el límite. Y ese va a ser entonces obviamente el límite inferior del mesencéfalo, lo que está arriba. Se entiende, ¿verdad? Está súper detallado. Ahora, teniendo en cuenta ya estos límites, vamos a ver las caras. Como les digo, es un tema facilito y cortito. La cara anterior del puente, primero 3 estructuras a marcar, nada más. Lo que estoy marcando va a ser el surco basilar. Este es importante, ¿por qué? Porque el surco basilar es donde discurre la arteria basilar. Y esa arteria basilar es bien importante. Es una de las arterias más importantes del cerebro. ¿Ya? ¿Dónde está entonces? En su surco, en el surco basilar, en el puente. Y a los costados del puente hay eminencias. ¿Ya? Eminencias parecidas a las pirámides. Posterior a estas eminencias va a estar la emergencia del nervio trigémino. Y nada más. Esta imagen la he sacado de uno de sus libros, pero como ven es muy pobre y preferiría las otras imágenes, ya las que estamos manejando, más para que se hagan, para que ustedes lo entiendan y lo practiquen. Porque en sus dibujos igual obviamente está lo mismo, solo que ustedes tienen que verlo un poco mejor. Bien, entonces de nuevo, esta parte es el surco basilar. Ya, listo. A los costados están unos rodetes piramidales.
¿Por qué? Porque por ahí también siguen los fascículos corticoespinales o piramidales. Y luego, ¿dónde iban esos fascículos? A las pirámides del bulbo. Ya. ¿Qué más? Como están viendo en la imagen, hay unas fibras que van transversalmente. Estas fibras que van transversalmente en este sentido. Esas fibras son las fibras pontocerebelosas. ¿Ya? Pontocerebelosas. Y son esas tres estructuras a reconocerlas. ¿Ya? El surco basilar, las fibras pontocerebelosas, que vendrían a ser estas fibras, pontocerebelosas. ¿Y qué más nos estábamos olvidando? Estas eminencias que son los rodetes piramidales. Rodetes piramidales. Eso sobre todo. ¿Qué más es lo importante destacar anterior? Que posterior a los rodetes, igual está la emergencia de un nervio, de un par craneal, que es el nervio trigémino. Entonces acá yo les enseño algo. Recuerden, en la parte de abajo esto era las pirámides, ¿no ven? Arriba sería su análogo, los rodetes piramidales en el puente. Acá abajo en el bulbo, posterior a las pirámides, estaba el surco preolivar para el nervio hipogloso, para que salga el nervio. Posterior a los rodetes en el puente, hay otro surquito para que salga el trigémino. Ya, entonces se parecen. Y listo, el trigémino. Pero me dijeron que del puente salen los pares craneales desde el 5, el 6, el 7 y el 8. Eso sabemos, la regla. Este es el 5, el trigémino. Entonces el 6, 7 y 8 van a salir del surco bulbo pontino, que es el que hemos mencionado, ¿no ve? Hace rato. Y este es el 6, 7 y 8. Esos pares craneales. Muy bien. La cara posterior, dijimos, está en relación con el cuarto ventrículo. Tiene un límite inferior que era la unión de los ángulos laterales y un límite superior que sería inferior a los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Esta parte posterior entonces no va a tener algo de relevancia, más que es el piso del cuarto ventrículo, nada más. Así está en contacto con el cuarto ventrículo, nada más, así de fácil y sencillo. La cara lateral, solo vamos a ver la emergencia de este nervio. ¿Cuál era el nervio? Trigémino, posterior a los rodetes piramidales. Bien, entonces vieron que es súper sencillo la parte de puente, no hay que hacerse mucho lío. Los que sí he vuelto una y otra vez a repetir los surcos, esos surcos donde salen los nervios, se están dando cuenta que son los más importantes y lo que les van a preguntar. Bien, ahora nos vamos a mesencéfalo. El mesencéfalo tiene dos partes: pedúnculo cerebral, no cerebeloso, cerebral, y una lámina cuadrigémina. Bien, ¿cuáles son los límites? Vamos a ver, acá están los pedúnculos cerebrales, que son estos. Eso nomás es el mesencéfalo, pedúnculos cerebrales adelante y atrás la lámina cuadrigémina. Nada más, solo eso es el mesencéfalo. Y tiene la emergencia de dos nervios. ¿Cuáles serán? El 3 y el 4. El 3, que es este, y el 4, que es este. Y me dicen de dónde sale el 1 y el 2. El 1, que es el olfatorio, directamente del techo de la cavidad nasal. Y el 2, que es el óptico, de la retina. Así que esos no nos importan por el momento, solo desde el 3 para adelante. Y el 3 y el 4 salen del mesencéfalo. Y estamos viendo, se está cumpliendo todo lo que les dije.
Ahora, los pedúnculos cerebrales son los que tenemos que ver ahora, porque son los que ocupan en sí, son gran parte del mesencéfalo, solo los pedúnculos cerebrales. La lámina cuadrigémina está más en relación con el diencéfalo y vamos a verlo más con el diencéfalo. Bien, entonces los límites. Inferiormente por el surco pontopeduncular, que vendría a ser el mismo límite superior del puente. Miren, surco pontopeduncular. Y acá es surco pontopeduncular. Entonces ese es inferiormente el límite del mesencéfalo, ¿ya? Con lo que va a chocar con el puente. Superiormente, ¿qué? Esto sí tienen que saberlo. ¿Cuál es el límite superior del mesencéfalo? Pregunta de examen. Los tractos ópticos. Ya. ¿Cuáles son esos tractos ópticos? Aquí está en el dibujito. Dijimos que esto es mesencéfalo, sobre todo los pedúnculos. Superiormente, miren estos pedúnculos, ¿con quién está chocando? Vean el dibujito. Está chocando con un tracto. Ese tracto, vean, está chocando acá los pedúnculos cerebrales. ¿Con qué estructura? Con esta. ¿Y qué es esto? Es el tracto óptico. Estos son los tractos ópticos. Y dice que superiormente limita con los tractos ópticos. Ya, entonces, límite superior. Y el límite inferior, el surco pontopeduncular. Pontopeduncular. Ya, entonces nada más con el mesencéfalo. Sus límites están bien facilitos. Ya, como les digo, es fácil este tema. Bien, van a ver en los dibujos esta parte que vendría a ser esto. Ahora vamos a ver la cara anterior. Esta cara vamos a ver mediante estos dos esquemas. Este está en uno de sus libros y este es la parte que yo saqué. ¿Qué vendría a ser acá? El surco, los pedúnculos cerebrales. ¿Cuáles vendrían a ser acá? Vendrían a ser pues estos, lo que está de azul. Lo que está de azul son los surcos, perdón, son los pedúnculos cerebrales. Lo que está de azul ahí al fondo. ¿Y qué es lo que le está tapando? Lo está tapando este rojito. ¿Qué es? Es una arteria, es la arteria basilar. ¿Y esa arteria basilar dónde transcurría? En el surco basilar. ¿Y el surco basilar dónde estaba? En el puente, aquí, en esta parte del puente. Entonces, por aquí está caminando esa arteria basilar antes de entrar al mesencéfalo. Como ven acá, es esta arteria. Y esa arteria da dos ramitas, que es la arteria cerebral posterior, que se va atrás, y la otra ramita es la arteria cerebelosa superior, por si les preguntan. Cubren a los pedúnculos cerebrales. También están viendo un nerviecito acá. Este nervio es el nervio del oculomotor, ¿ya? Porque el nervio troclear sale por atrás. Y son los únicos dos nervios que nacen del mesencéfalo, el 3 y 4. Entonces, ya lo vemos así. Queremos ver a los pedúnculos cerebrales, que son el mesencéfalo en otras palabras. Ambos pedúnculos cerebrales están separados por este espacio. ¿Qué se llama? Se llama fosa optopeduncular. Es el espacio entre los dos pedúnculos cerebrales. ¿Qué hay en este espacio? Están los cuerpos mamilares, que son estas dos. ¿Y qué está abajito de los cuerpos mamilares? Parece una red, que es la sustancia perforada posterior, por donde entran vasos. Y nuevamente por arriba vemos el límite, que serían los tractos ópticos, que ya es del diencéfalo, pero es el límite superior del mesencéfalo. Ya, entonces
nada más. Lo vemos en algo más real. Vemos la emergencia del tercer par, del cuarto par por aquí atrás. Estos son los pedúnculos cerebrales que dijimos que limitan una fosa, que sería la fosa optopeduncular. Dentro de esa fosa hay tubérculos, que son los tubérculos mamilares. ¿Ya? Tubérculos mamilares. Esto vendría a ser la cara anterior. La cara anterior. Y los pedúnculos cerebrales son los que limitan con esta fosa. Al abrirse dejan ver esta fosa, la fosa optopeduncular, y la sustancia perforada posterior, porque la anterior, la sustancia perforada anterior, está en el diencéfalo, que vamos a estudiarlo después. Siempre que vean algo posterior es porque hay algo anterior. ¿Ya? Siempre eso tenganlo en cuenta. Vemos la cara posterior y dijimos que en la cara posterior solo están los tubérculos cuadrigéminos, los superiores y los inferiores. Nada más. Solo con eso tienen que quedarse. Y en la cara, en las caras laterales hay un surquito, una pescadita, que es el surco lateral del istmo. O surco lateral del mesencéfalo también se llama. Es este surquito en la parte lateral. Lo único de importancia. También hay una cara medial en el mesencéfalo. Una cara medial. ¿Cuál sería esa cara medial? ¿Por qué los otros no tienen? Porque como son pedúnculos y cada pedúnculo se va al lado contrario del otro, vimos su cara anterior, vimos su cara posterior, la parte lateral, pero esta parte que estoy marcando, esta parte sería la cara medial del pedúnculo, ya no del mesencéfalo como tal, sino la cara medial del pedúnculo, la cara interna, la que está cerca de la línea media. ¿Y por qué es importante esta cara medial? Porque por la cara medial hay un surco entre la sustancia perforada posterior y el pedúnculo. Está el surquito, ¿para qué? Para que nazca este nervio, que es el nervio oculomotor. Bien, entonces está muy didáctico el video. Es mejor, esta parte de configuración externa es mejor con imágenes. Les reitero que lo dibujen ustedes. Y nada más, es una práctica que tienen que ganar todos sus puntos. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran decirme? El siguiente tema va a ser un poco más largo. Va a ser más largo y va a ser obviamente más arduo. Así que les pediría que estudien para el siguiente tema. Bien, entonces si no hay preguntas, cualquier cosa igual me pueden decir por inbox.